Muy buenas tardes, jóvenes caficultores, bienvenidos y bienvenidas a una sesión más de su curso integral del proyecto Iniciativa por los Jóvenes de Nestlé, ejecutado por la Fundación Conducafé por medio del Plan Nescafé. Les damos las gracias a todos por estar aquí en esta sesión de aprendizaje, ¿verdad? Estamos dentro de lo que es el módulo Mi Finca. El tema de hoy es manejo integrado de malezas en los cafetales. Vamos a hablar un poco de todas las estrategias, todas las alternativas que tenemos para implementar un buen manejo de las mal llamadas malezas, de las arbences, de las malas hierbas, como se conoce en el cultivo, ¿verdad? Vamos a tener una clase muy interesante porque el ingeniero Julio nos va a compartir mucha de esta información, mucha de esta temática. Él es parte del staff de jóvenes caficultores, especialista en transferencia de tecnología agrícola. Ingeniero Julio Hernández, ahorita anda en campo, ¿verdad? Y desde ahí nos va a compartir un poquito de la información que trae para nosotros. Esperamos que tengan ustedes siempre en consideración las instrucciones que les damos. Pueden hacer preguntas al chat, pueden levantar su mano al finalizar la clase 10 minutos para poder hacer preguntas en vivo. Pueden también enviarnos consultas a nosotros, ¿verdad? Nosotros vamos a estar pendientes. No se olviden de enviarnos sus fotografías recibiendo la clase, que le tomen un selfie, usted solo se toma una fotografía en la computadora recibiendo y disfrutando todos estos conocimientos que tenemos para ustedes. Y les doy gracias nuevamente a todos los que nos ven por Facebook, YouTube, Telegram, Instagram, WhatsApp, como iniciativa por los jóvenes en la caficultura. Pues esperamos que sea de mucho conocimiento esta sesión para ustedes. Sin más que decir, le doy la participación al ingeniero Julio. Ya yo lo voy a estar apoyando como moderador en esta sesión y vamos a ir avanzando poco a poco con la temática de hoy. Adelante. Muchas gracias, Alex, caballero y compañeros, ¿verdad? En el staff, del staff de jóvenes caficultores. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes en una clase más, ¿no? Creo que es una clase muy importante para aquellos que tienen sus fincas y tienen muchas dudas con respecto a esta temática. Vamos a ver hoy la clase de manejo integrado de malezas en cafetales. Quiero comentarles que, pues, no, digamos, tal vez no vamos a mencionar todas las prácticas que se deben de realizar, pero vamos a tratar de abordar la mayor cantidad de ellas. Hay mucho que decir en el tema de manejo de malezas, o sea, esto es prácticamente una clase que puede llevarnos semanas, ¿verdad? Abordándola. Aquí podríamos estar hablando de las diferentes herramientas, podríamos estar hablando de los productos, de muchas cosas, o sea, dosis de productos, nombres de ingredientes activos, nombres comerciales, y eso sí nos enfocamos en que en otros países, ¿verdad? Tienen otros nombres comerciales. Entonces vamos a centrarlos, ¿verdad? La columna vertebral de la clase hoy va a ser el manejo integrado de malezas y vamos a tratar de enfocarnos en el tema de las prácticas culturales, ¿verdad? Y que ustedes puedan ir adoptándolas, porque recuerden que estamos enfocados en el tema de agricultura regenerativa. Entonces no podemos desembocarnos a un control tan agresivo que al final nos va a terminar afectando. Pues ahí vamos a ir explicando más o menos cómo va a ir desarrollándose la clase. Espero que les guste y si tienen preguntas, pues al final las vamos a ir abordando. Primero quiero comenzar mencionándole los objetivos de la clase, ¿verdad? Primero, el primer objetivo que tengo es definir cuáles son las prácticas en el manejo integrado de malezas. Vamos a ver cuáles son esas prácticas que se deben de realizar, ¿verdad? Y cuál de ellas es la más efectiva y cuál de ellas también es la menos agresiva, que nos interesa mucho identificar qué prácticas realmente son amigables con el ambiente y qué prácticas son dañinas o nocivas para el medio ambiente. Otro objetivo que quiero presentarles es definir cuáles son las ventajas y desventajas de un control químico. Control químico no solamente es curar, se puede usar y se puede usar bien, ¿verdad? Dentro de un concepto de manejo integrado. Y de esa manera podemos ir viendo detalle a detalle cómo vamos disminuyendo el uso de pesticidas que son nocivos, no solo para digamos, no solo para los microorganismos que están en el suelo o para las plantas, también para nosotros los seres humanos, son muy dañinos. Entonces, de hecho, hay una clase que se llama Manejo Seguro de Plaguicidas. Ahí la van a ver más adelante, ¿verdad? Donde les van a enseñar a ustedes cuáles son los daños que se generan al ser humano y por qué están clasificados también por sus características toxicológicas estos productos. Muy bien.
¿Qué es una maleza? Como bien lo decía nuestro compañero Alex, ¿verdad? El término muchas veces se utiliza mal. Hay algunas que no son malezas, sino que le tendríamos que llamar buenazas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son buenas, en realidad nos ayudan mucho, ¿verdad? O sea, no las podemos, como quien dice, satanizar y decir, no, vamos a ralear todo lo que encontremos en la finca que no sea café, porque no, nos van a afectar. Y por mucho tiempo, culturalmente, ¿verdad? Históricamente se ha utilizado ese método de un control de maleza muy agresivo que termina afectando al final nuestros suelos y también termina afectando de alguna manera los rendimientos en café. Recuerden que estamos en un periodo de tiempo en el que el cambio climático ha generado mucho daño. Y esto de cambio climático indica que debemos tener un cambio también en nuestra manera de trabajar. Si el clima durante mucho tiempo se mantuvo por todos los años que circulaban estándar, o sea, siempre se hacía lo mismo, porque todo el tiempo el clima era igual. Las temperaturas en determinadas épocas eran bajas, en otras eran altas. Entonces ya manejábamos eso cuando llovía, cuando no iba a llover, y todos los años era parecido. El cambio climático vino a cambiar todo esto, ¿verdad? Y eso significa que si nosotros seguimos haciendo las mismas cosas, no nos vamos a poder adaptar y entonces pues esto nos va a pasar factura, que al final eso es plata, ¿no? Entonces necesitamos irnos adaptando nosotros también en la agricultura. Entonces, ¿qué es una maleza? Hay muchas definiciones de este término, muchas definiciones. Aquí encontré una de Cenicafé, que esta me la pasó el ingeniero Alex Caballero. Es entendida como plantas o un conjunto de ellas que crecen en lugares y épocas donde no se desean. Son indeseables porque compiten de forma directa con los cultivos por agua, luz, nutrientes, por lo cual obstaculizan el crecimiento y desarrollo de estos. Mire qué bonita definición. Me parece que está bien la definición, bien aplicada a una realidad que tenemos, ¿no? Esos son las malezas y por esa misma razón tenemos que combatirlas. ¿Cuáles son los tres tipos de ciclos? ¿Cuáles son los ciclos en el cultivo de café en que debemos de manejar el tema de las malezas? Primero tenemos que, recuerden que cuando la planta de café entra en un manejo de poda, un manejo de tejido, o tenemos un ciclo de renovación, ¿verdad? Ya sea por una recepa, que también es un manejo de tejido, ya sea por una siembra nueva, la entrada de luz a la finca, ¿cómo es? ¿Mayor o menor? Es mayor, porque hay menos vegetación en la finca, por lo tanto pega más luz al suelo. Al llegar más luz al suelo, la semilla que está enterrada comienza a germinar. Esto me indica a mí que en los periodos donde yo tengo que hacer algún tipo de manejo de tejidos, ¿verdad? Cuando queda, la finca queda un poco más descubierta, yo necesito tener un control de maleza más frecuente, porque hay más entrada de luz. ¿Y cómo germina la semilla? Bueno, primero, que exista humedad. Y segundo, que tengamos luz. Si hay humedad y hay luz, ella va a germinar y eso le va a permitir desarrollarse. Entonces, cuando tenemos una poda severa, ¿verdad? Ya puede ser una recepa o algún otro tipo de podas que ustedes practiquen, ¿verdad? Donde tienen que hacer bastante corte de bandola. O de repente hacen una siembra nueva. En ese periodo de tiempo, mientras la planta no ha entrado en producción, o sea, las bandolas no han crecido y se han apiñado unas con otras, donde las densidades de siembra también obviamente son más espaciadas, más de 3.500 plantas por manzana. Yo conozco productores que tienen más de 3.500 plantas por manzana. Es un problema a veces porque tenemos mucha densidad, entonces comen más, pero en temas de manejo de tejido, en temas de control de maleza, es mejor porque es menos entrada de luz. Cuando la planta está en producción, ¿verdad? Planta de café o tenemos una planta adulta, la entrada de luz es menor, por lo tanto se reduce el control de maleza. Y en esa reducción nosotros tenemos, bueno, vamos a hablar primero de algunos daños para después mostrarles cuál es el cronograma anual que tenemos para las fechas en una planta en producción que se debería estar realizando el control de maleza. Eso tiene que ver con el tema de la lluvia. Pero ¿cuáles son los daños que causan? Primero, compiten con el cultivo por agua, nutrientes, luz y espacio. Dos, todos los cultivos tienen un periodo crítico de competencia. Número tres,
reducen los rendimientos. Número 4, son hospederos de insectos, plagas, patógenos y nemátodos. Y número 5, contaminan las cosechas con residuos vegetales como semillas, pedazos de hojas, etc. Quizás en café no nos afecte, ¿verdad? Mucho eso, porque pues el proceso de post cosecha prácticamente hacemos una limpieza impresionante, pero hay otros cultivos que sí. Por lo tanto, necesitamos tener un control de esas malezas que nos están afectando. Sea que usted tenga un rábano, sea que usted tenga café, sea que usted tenga cualquier otro cultivo, ¿verdad? Donde hay malezas, plantas indeseables que le están afectando. Compiten por comida, número 1. Compiten por luz, ¿verdad? Número 2. Compiten por agua también y por espacio. Muy bien, aquí en el cronograma, lo que les decía, este es digamos, un cronograma anual que elaboramos para las diferentes actividades, pero no voy a mencionar las otras, solo quiero mencionarles esta de control de maleza. El manejo de maleza en este cronograma anual lo tenemos, esto puede variar dependiendo de la zona, ¿no? Colocamos mayo, colocamos julio y colocamos octubre. Con mayor, digamos, con mayor seguridad, mayo y octubre, porque las lluvias normalmente en Honduras son bimodales, o sea, llueve en mayo, ¿verdad? Luego baja el régimen de lluvia, entra una canícula, ¿no? Que es poca cantidad de agua, y luego ya en septiembre, octubre vuelve a caer lluvia, o sea, vuelve el invierno. Entonces, en estos periodos, obviamente las malezas, las semillas están allá abajo esperando el agua y la luz para germinar y comenzar a hacer su trabajo. En este momento se pueden hacer los tipos de control que nosotros queremos. Ahora bien, si yo tengo una plantilla o tengo una recepa, ¿verdad? Acabo de hacer una recepa, una renovación bastante fuerte en mi finca, y supongamos que tengamos en el mes de junio o antes, ponele en febrero, ¿verdad? Y usted, voy a terminar la cosecha, vamos a hacer una poda severa, aquí vamos a hacer una recepa. Es casi seguro, ¿verdad? Que todo este periodo de tiempo, o sea, usted no solamente va a hacer 3 controles de maleza, va a tener que estar haciendo más controles de maleza porque la semilla va a estar germinando con más fuerza. En pocas palabras, la sombra del café junto con la sombra de los maderables que tengamos en la finca, puede ser maderables o pueden ser algo otras sombras permanentes como guama, ¿verdad? Y hay muchos otros que utilizamos que no necesariamente son maderables, pero que los utilizamos en la finca. Si no hay, la entrada de luz es mayor y eso hace que la maleza comience a trabajar. Por lo tanto, usted tiene que incrementar el número la frecuencia del manejo. Pero si tiene una planta en producción, tiene una planta que ya está en desarrollo, entonces lógicamente que ya está desarrollada, ¿verdad? Ya está en una etapa reproductiva. Entonces, bueno, los controles normalmente van a ser en esta fecha y en esta fecha en octubre. Dígame por ahí si de repente en su zona llueve en otra época, entonces cambiamos, pero ya eso ya lo dejamos digamos, a su conveniencia, ¿verdad? En ambos casos, jóvenes, yo quiero también comentarles que no se trata de eliminar completamente las plantas que están en nuestro cafetal. Más adelante les voy a hablar un poquito de eso. Pero en ambos casos, ya sea una planta en renovación o sea una planta que está en producción, debemos mantener un porcentaje de plantas o malezas, si usted le quiere llamar así, dentro de nuestra finca. ¿Por qué razón? Existen diferentes razones. Y una de ellas es el tema de la erosión. Voy a mencionarles algunas de las malezas más comunes que tenemos en el café, ¿verdad? Y en otros cultivos, por supuesto. Ahí está el nombre científico y está el nombre común, ¿verdad? Ustedes lo han de conocer más por el nombre común, por algunos que tal vez ahí andan más acuciosos con el tema de control de maleza, pues han de conocer su nombre científico, ¿no? Que dígase de paso, el nombre científico es un nombre en latín, que es una lengua muerta que ya no se usa y por eso es que se va a llamar igual aquí o en China. Verdolaga se puede llamar aquí en Honduras o se puede llamar en Japón, ¿verdad? Pero Portulaca oleracea solamente se va a llamar así, aquí y en todo el mundo. Verdolaga puede cambiar. En Japón se puede llamar, no sé, le puede llamar lechosa, en México le puede llamar otro nombre, qué sé yo. Entonces eso sí puede variar, pero los nombres científicos no cambian, esos se mantienen siempre. Entonces, tenemos dos tipos, hoja ancha y
y gramínea, perdón, acá no le coloqué, bueno, acá es gramínea, disculpen, y acá es hoja ancha. Hoja ancha y gramínea. Esos son los dos tipos de malezas que tenemos en la finca. No quiero dar una explicación muy extensa acerca de ellas porque ustedes ya han de tener una idea, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? Bueno, la gramínea es una que no tiene raíz, la vertical que llamamos en café no la tiene, la gramínea es como fibrosa, la raicilla. Las hojas tienen una nervadura lineal, mientras que en el caso de las hojas anchas, la nervadura es como más fibrosa en la hoja y tiene raíz pivotante. Hay diferencias y así se clasifican en el caso de los productos que más adelante vamos a hablar, ¿verdad? Así se clasifican también los tipos de productos para control de gramínea o para control de hoja ancha. Muy rara vez un producto controla ambas, aunque hay algunos muy agresivos, ¿verdad? Como el glifosato, por ejemplo, que pues prácticamente barre con todo. Pero sí hay productos que hoy en día se manejan, en la mayoría de ellos son selectivos, o sea, para hoja ancha o selectivos para gramínea. ¿Cuáles controles tenemos? Primero vamos a comenzar de menos a más. Vamos a empezar con los controles culturales, ¿verdad? Tenemos, aquí hay una persona, un productor que está haciendo control de maleza con las manos. Esa es una práctica que muy ancestral, es utilizado por años. ¿Qué áreas son las que ellos ya conocen que se deben de manejar limpia? Bueno, el área del plato, de la finca, el área digamos, de la banda de fertilización hacia adentro, o donde termina la bandola hacia adentro. Entonces esa área la mantienen limpia. Acá tenemos otro productor que está con un machete. Esto también puede ser un pando. No sé si lo conocen, la gente de Copán lo utiliza muchísimo. Para limpiar es buenísimo. Y tenemos una motoguadaña por acá. Bueno, esta utiliza combustible y eso, tema de cambio climático, no es muy favorable, pero que es eficiente, es muy buena para poder controlar, ¿verdad? Pero las dos mejores prácticas en términos de ser amigable con el medio ambiente son estas. Obvio, son más tardadas, llevan más trabajo. La motoguadaña, pues, lógicamente va a ser más rápida para trabajar, pero el impacto por el consumo de combustible es mayor. Ok, vamos a ver aquí el sistema radicular de una planta, ¿verdad? De café. De nuevo, es que esta imagen sirve para todo, tanto para nutrición como para fitosanidad y obviamente para maleza. Yo siembro, tengo una finca, yo quiero hacer un manejo, un control de maleza. Quiero hacerlo cultural. ¿Qué pasa si yo uso asadón? Bueno, el asadón profundiza el suelo, ¿no? Porque haces un golpe hacia abajo y luego jala hacia donde usted. Entonces, ese golpe que hacemos hacia abajo es un corte que lastimosamente daña el sistema radicular. Por eso es que en el café nosotros nunca recomendamos en jóvenes caficultores, jamás nos va a escuchar decir, haga control de maleza con asadón, porque el asadón termina dañando el sistema radicular de las plantas. En este sentido, debemos de tener controles culturales, y si vamos a hacer un control químico, puede ser algún tipo de preemergente. En esta área de aquí, jóvenes, se esconden muchas semillas, no solamente están las raíces del café, por supuesto, ¿verdad? Toda la parte blanca es suelo. Aquí pueden haber semillas tanto de hoja ancha como de gramínea. Si yo hago un control de maleza en esta zona, ¿verdad? Con pando o con machete, yo tengo despejada esta área, puede haber semilla enterrada, pero por lo menos la parte aérea de la maleza que haya rebrotado y que esté en desarrollo, está muerta. Yo tengo limpio aquí y ¿qué me permite eso? Me permite que cuando yo hago una fertilización, la planta de café o la raíz de la planta de café coma tranquilamente, sin que hayan otras plantitas por aquí que estén tratando de quitarle el alimento, ¿verdad? Usted no está produciendo biomasa, usted está produciendo granos de café. Entonces nosotros hacemos la aplicación y eso va a hacer que la planta coma tranquila. Entonces el área que debe estar descubierta es donde terminan las bandolas hacia adentro, para que cuando usted fertilice y haga las diferentes actividades, ¿verdad? Algunos encalados, etcétera, todo esto afecte positivamente al sistema radicular. Pero si esta área está sucia, está con maleza, entonces hay competencia por luz, por agua y por nutrientes. Cuando hacemos una aplicación de un producto químico, por ejemplo, un preemergente, ese preemergente forma un sello en esta parte del suelo y cuando la semilla quiere germinar, pega con ese sello.
y eso muere, pues, o sea, la semilla germina por la humedad y por la luz, y en eso, cuando la yemita va saliendo, va emergiendo, entonces pega en ese sello que se forma en el suelo y muere. Por eso se llama preemergente, antes de que surja o que emerja a la superficie, ¿verdad? Sale del suelo con la yemita y muere inmediatamente. Esto es importante, no usen azadón, van a dañar el sistema radicular. Muy bien, esta área que tenemos acá, pero ustedes miran, este hombre está fertilizando, ¿verdad? Siempre en esta área, con maleo por las diferentes labores. ¿Dónde se debe hacer el control de maleza en café? En esta área que está acá. De las bandolas, donde terminan las bandolas, hacia adentro, ¿verdad? Ahí es el área donde debe estar limpio. Si tenemos sucio en esa área, cuando fertilizamos, como les decía, las plantas comienzan a alimentarse y eso genera un daño. Ahora, ¿qué pasa con los caminos? Si ustedes observan acá, las malezas pueden ser de mucha utilidad si las sabemos manejar. Por ejemplo, aquí tenemos gramíneas y acá tenemos hoja ancha. En este caso el frijol, ¿verdad? Pero también come, o sea, el frijol o la gramínea, si usted la coloca cerca en esta área de aquí, también va a competir con la planta de café. O sea, no es que existe una simbiosis, no, no. Hay una competencia porque ella también quiere comer y quiere crecer. Entonces, en esta área no se debe mantener maleza. Sin embargo, en los caminos sí se debe manejar un porcentaje, por eso les decía al inicio, no es que vamos a dejar descubierta la finca. Se debe manejar un porcentaje de plantas para evitar la erosión. Lindo fuera que todas nuestras fincas fueran así de plana, ¿verdad? Como mesa de billar, como se mira en esta imagen, pero la mayor parte de nuestras fincas están como acá, en estas laderas. Entonces, cuando hay lavado, cuando hay lluvia, eso genera erosión, ¿verdad? O sea, todo el suelo se viene hacia las partes más bajas. Si tenemos plantas, en este caso gramíneas, eso hace un amarre en el suelo y no deja que ese suelo que está en la parte alta se desprenda y venga hacia abajo. Otro beneficio también de las gramíneas cuando las dejamos, que lo podemos llamar cultivos de cobertura, ¿cierto? Entonces, las dejamos en medio del camino, obviamente controladas, porque esa es otra cosa. O sea, si el productor no tiene un control de esa planta o no la ha estudiado en su cafetal, si yo tengo cierta gramínea en una zona menor a 900 metros y la temperatura, bueno, está lloviendo y hace bastante temperatura, lógico, esa gramínea se le va a ir hasta el cielo, es capaz de superar la altura del café, máximamente si el productor no tiene un control de ella. Por eso es que la gramínea, a la hora de utilizarla como un cultivo de cobertura o para protección de los caminos, se debe tener mucho cuidado del comportamiento que tenga, porque si no usted se va a ver en un costo innecesario. No es que el ingeniero me recomendó, no, usted estudie la planta y vea si le beneficia, si su crecimiento no es tan agresivo en su zona, que normalmente yo pienso que podría ser en zona alta, donde tenemos menor, temperaturas más bajas, ellas posiblemente sea un poco más lenta en desarrollarse y le pueda funcionar perfectamente. De lo contrario, yo le recomendaría, que de hecho aporta mucho carbono, ¿verdad? Le recomendaría que utilizara leguminosas como el frijol de abono. Hay gente que utiliza araquis también, que esa es otra leguminosa, la florcita amarilla, la araquis pintoi. Sembramos en los caminos, esto me aporta mucho nitrógeno a la hora de incorporarlo al suelo, pero digamos que si lo tenemos sembrado ahí en el camino, me protege muchísimo. Imagínese usted toda esta cantidad de frijol, estas plantas, ¿verdad? En el camino, sembradas aquí en esta ladera. ¿Se imagina cuánta cantidad de suelo amarra y evita que las lluvias arrastren ese suelo hacia abajo? Es muchísimo. Hay una protección bastante fuerte. Y cuando tenemos temperaturas muy elevadas, también tienen otro beneficio, que es que retienen humedad y eso favorece, porque usted a la planta de café solo le mira el grano, ¿verdad? No le mira la raíz por la parte de abajo. Eso no fue una crítica, solo fue un comentario que yo espero que lo analicemos bien, porque mire, a veces solo el café le miramos, no le vemos su nutrición, digamos, cómo está su desarrollo. No veamos el café solamente para ir a cosecharlo, también tenemos que ver cómo hacemos que se mantenga sano, vigoroso, para que siga produciendo, ¿verdad? Entonces, las raíces por debajo del suelo ya están entrelazadas y eso significa que
hay que hacer algo para protegerlas. Y ese algo puede ser, en este caso, sembrar frijoles de abono, ¿verdad? Que puede servir muchísimo para incorporar nitrógeno, para que cuando le llevemos de nuevo, lo incorporemos al suelo, pues ayude muchísimo al suelo, para retención del suelo y etcétera. Hay mucho que hacer ahí y espero que les sirva porque también es una forma de control de maleza. Saber asociarse con ella para que nos beneficie en vez de que nos esté afectando. Muy bien. Partiendo, ya llevamos digamos que el 50% de lo que les quería mencionar hoy. Ya llevamos una parte importante de la clase. Quiero que veamos el tema del control químico y lo vamos a tocar con guantes de seda porque también hay muchas personas que se casan con el control químico y luego dicen, bueno, es que es más barato, ¿sí? Y bueno, ahí van a ver las ventajas y desventajas. Pero antes de entrar, yo quiero mencionarles a ustedes que hay que utilizar un equipo de protección. Más adelante en otras clases, ustedes van a estar viendo el manejo seguro de plaguicidas. Ustedes van a conocer cuáles productos son más nocivos para el ser humano, son más nocivos para el medio ambiente. Recuerde que nosotros en Jóvenes Caficultores estamos bajo el esquema de agricultura regenerativa, no degenerativa, sino la idea es regenerar, ¿verdad? Entonces, ¿regenerar qué? Regenerar lo que se ha dañado, lo que se ha venido degenerando por mucho tiempo. Queremos regenerar. Y la forma en que vamos a regenerar de nuevo la agricultura o nuestro planeta, ¿verdad? Es tomando acción en prácticas que sí sean favorables. Y en este caso también, pues a nosotros nos afecta directamente el uso de productos químicos. Ahí van a conocer ustedes qué tipo de materiales o qué tipo de equipos se debe utilizar, cuáles son las prácticas correctas. Van a conocer lo del triple lavado para no estar utilizando envases que quedan con residuos. Hay personas que se pueden intoxicar. Cómo es el equipo, ¿verdad? La bomba de mochila, que no tenga fugas. Por ejemplo, la mascarilla de carbón activado que anda este hombre acá, que se le cambian los filtros, una mascarilla especial para evitar que las partículas del producto entren a su cuerpo. El overol, el sombrero, los guantes, bueno, y botas, etcétera. Muchos productores dicen, vamos a enseñarles a nuestros hijos, por ejemplo, dicen, vamos a llevar a Pablito a que aprenda, que se haga hombre, dice en la finca. Pablito tiene 9 años y usted le dice, se va a hacer hombre con una bomba de mochila. Además de que está haciendo algo incorrecto, porque el niño no debería estar trabajando, lo envía sin un equipo de protección. ¿Usted sabía que más del 90% de los agroquímicos entran al escroto? O sea, se van por las vías testiculares, por los testículos, y hacen que más adelante este niño pueda tener problemas de esterilidad. Entonces, tenemos que tener cuidado con con lo que estamos haciendo y con las prácticas que estamos llevando a cabo. Lo primero que debemos hacer antes de utilizar un control químico es tener un equipo de protección. Muy bien. ¿Cuáles son las ventajas del control químico? Bueno, número 1 es rápido en ejecución y es muy eficiente, ¿verdad? Lógicamente es muy rápido. O sea, nosotros aplicamos y de volada estamos viendo ya un resultado, ¿verdad? Número 2, menos inversión en mano de obra. Claro que sí, o sea, una persona puede hacer N cantidad de tareas en un solo día, mientras que una persona que está trabajando con el pando, con el machete, se va a tardar un poco más. Entonces, ahí es una ventaja importante. Y otra ventaja es que es posible controlar maleza antes de su germinación. Es decir, lo que les mencionaba de los preemergentes, que ahí van a conocer algunos. Aplicamos el producto y antes de que la semilla salga, esta semilla queda inactiva, ¿verdad? Antes de que la semilla salga del suelo y que la podamos ver, queda inactiva, porque eso hace una película en el suelo, hace como una especie de barrera, como un bloqueo, y la semilla muere. Esa es otra de las grandes ventajas. Ahora, ¿cuáles son sus desventajas? Esto es muy importante, muchachos. Es muy importante que lo tomemos en cuenta. Bueno, mal aplicado puede ser fitotóxico para el café. Número 2, acumulaciones de residuos en el suelo. Cuando estamos haciendo aplicaciones en exceso, uno de los productos que más utilizan ustedes es el glifosato. El glifosato genera daños a nivel de capas de suelo, ¿verdad? Destrucción de plantas en el suelo y daño a nivel de microbiología del suelo.
Pero ¿cómo lo hace? No es con una aplicación, es con aplicaciones continuas. El hecho de estar aplicando continuamente estos productos generan daños que más adelante van a ver también qué otros daños genera principalmente en el ser humano. No sé si ustedes sabían, pero el glifosato tiene un efecto directo sobre los embriones del ser humano. Entonces ya hay estudios que por esa razón es que están tratando, o de hecho ya están prohibidos el uso de esta molécula, ¿verdad? Y ahí están buscando algunos sustitutos como el glufosinato de amonio y otros productos que puedan, digamos, no tener el impacto que tiene este producto. Bueno, otra desventaja, suelo desnudo, o sea, deja todo lo que les dije antes, bueno, el herbicida, y no se sabe utilizar, deja desnudo el suelo. Número 4, la gente suele confundir los nombres comerciales y aplican el mismo. Me dicen, bueno, yo quiero un random, yo apliqué en random, y después me dicen, yo apliqué, no, pero es que yo lo cambié, yo apliqué un Glufo One. Pero es que al final son el mismo ingrediente activo. O sea, el nombre comercial cambió, pero el ingrediente activo no. En esto tenemos que tener cuidado. Yo conozco productores que si el tapón no es amarillo, es rojo, entonces ya no lo compran y se van y se casan por ese tipo de cosas. No, ustedes tienen que enfocarse en qué molécula se está utilizando para que en la próxima vez yo utilice otro tipo de molécula. Si ustedes están utilizando el mismo producto constantemente, van a generar algo que se llama resistencia. Resistencia. Y la resistencia al final es mala porque después usted tiene que incrementar la dosis de los productos y eso va a terminar matando. A usted lo va a terminar matando y va a terminar dañando el medio ambiente, ¿verdad? O sea, el incremento de estos productos. Por eso se debe manejar bajo el concepto de manejo integrado de maleza. Algo importante es que las malezas se pueden, con los daños por fitotoxicidad, ¿verdad? Se pueden, en este caso aquí, pueden ser fitotóxicas para el café. Se pueden confundir con algunos daños causados por plagas, daños causados por hongos, por algunos bichitos por ahí, nematodos, bacterias. Por ejemplo, la antracnosis, que el daño es en la punta de la hoja, se puede confundir muchísimo, ¿verdad? Con algunos con sistémicos, productos herbicidas sistémicos, y la gente dice, bueno, esto es un daño por herbicida o este es un problema de antracnosis o es una deficiencia de potasio. Entonces, ese tipo de confusiones se da, es muy, digamos que es muy común ver que las personas se confunden con estos daños. Sin embargo, en el caso de la fitotoxicidad causada por herbicidas, normalmente se presentan con clorosis, hay necrosis, o sea, partes negras, y enanismo. Eso es muy importante. El enanismo significa que la planta no crece y su hoja se comienza a piñar y se hace más pequeña. Más adelante les puedo enseñar unas imágenes para que las vean y se den cuenta de lo que les estoy comentando. Tenemos también, bueno, aquí quiero mostrarles algo importante. Antes de hacer una aplicación de un producto, ¿qué es lo que yo debo hacer? Bueno, ya identifiqué la maleza, ¿verdad? O yo ya sé qué maleza es la que tengo que controlar, sea gramínea, sea hoja ancha. Ok, ¿cuál es el plan B? Tenemos paso A, paso B. Primero, en el agua de aplicación, yo debo evaluar qué tipo de dureza tiene el agua o por lo menos la alcalinidad del agua, si es ácida o es muy alcalina. Si usted no tiene un medidor de pH para identificar eso, que normalmente las aguas de Honduras son bastante alcalinas, arriba de 8. Cuando un pH en un agua es muy alcalino, lo que hace es que inactiva los productos, ¿verdad? Inactiva los productos. Entonces, por ejemplo, el glifosato, si usted, hablando específicamente de los productos que tienen fósforo, se inactivan con el exceso de carbonatos. Reaccionan, hace una vaina y reacciona y se precipita. O sea, así es una especie de sal y se va para abajo, se precipita. Entonces, cuando regulamos el agua, o sea, bajamos el pH y lo hacemos un poco más ácido, entonces significa que bueno, esto da como resultado que el producto no se inactive y le dura más tiempo.
Algunos se van a pelear con el de la agropecuaria porque ese producto que me diste no me sirvió, pero no es que no le sirvió el producto quizás, sino que usted no reguló el pH del agua y el producto no le duró nada, o sea, el efecto fue nulo prácticamente. Entonces, lo primero que debemos hacer es regular el pH. Para todo propósito, normalmente los herbicidas se regulan en un pH entre 4 y 6, ¿verdad? pH arriba de 6 ya empiezan a generar daño. Entre 4 y 6. Si miramos acá, este producto se llama Fase 1, es un regulador de pH. Hay muchos otros, ¿verdad? Obviamente en el mercado muchos otros. Yo les recomiendo que esos productos que digan regulador de pH, que regulador de dureza, que regulador de alcalinidad, que antes purulante. Mire, eso no todos los productos no son la mano de Dios embotellada. O sea, hay gente que vende los productos como que si fueran el tapón del océano. O sea, todo lo solucionan. No, no, no. Ustedes tienen que entender que los productos tienen funciones y en algunas funciones son mejores que en otras. En este caso, yo les recomiendo que utilicen reguladores de pH, no estar buscando que tienen diferentes funciones porque a veces nos vamos a la facilidad, ok, una sola y ya solucioné todos los problemas. No, regulador de pH y su adherente. Entonces, en el caso del regulador de pH, bueno, primero aquí tenemos uno que tiene colorímetro, miran esta cintita, ¿verdad? Aquí le va diciendo cómo va cambiando el color del agua y le va diciendo qué pH va teniendo en caso de que usted no tenga cintas de medir pH y tampoco tenga pHímetro. Unas cintitas que usted las introduce y le dice, ok, estaba en 8, ahora bajó a 6. Más o menos esa es la función de este producto. Es muy bueno en ese sentido porque usted, sin necesidad de tener un aparato para medirlo, usted ya sabe. Yo aplico una gota, ¿verdad? Yo creo que, si no me equivoco, creo que anda alrededor de 5 gotas por bomba. Mire, no recuerdo muy bien la dosis, pero alrededor de 5 gotas por bomba. Usted lo aplica y eso hace que el pH inmediatamente baje. Pero ¿cómo lo identifica? Para no confundirse, en el color. Aquí está el color. El color va diciendo qué tipo de pH va logrando. Una vez que ya tenemos regulado el pH del agua, lo próximo o el próximo paso es agregar el producto, ya sea herbicida selectivo, ya sea un herbicida mátalo todo, ¿verdad? Sea un sistémico, sea uno de contacto, un preemergente, lo que usted quiera. Lo primero que va a hacer es aplicar el regulador de pH al agua, regule el pH del agua, luego aplica el producto y luego aplique el adherente. ¿Qué hace el adherente? Usted lo aplica y si llueve, el agua no afecta a la molécula que trae el producto. Entonces el efecto es mayor. Si usted aplica el producto sin adherente, las probabilidades de que el producto llegue a quedarse en la hoja o a penetrar en la hoja en caso de que sea sistémico, disminuye. Ojo con esto. Los adherentes no son productos que van a hacer que un producto de contacto se haga sistémico. A ver, ¿qué es sistémico y qué es de contacto? Bueno, de contacto es que yo apliqué un paraquat, por ejemplo, es quemante, ¿verdad? Se queda sobre la hoja y quema. Pero un sistémico, usted lo aplica y queda dentro de la hoja. Ustedes se han fijado que los quemantes los aplican y solo queman nada más la maleza, pero el sistémico penetra y ustedes ven que la raíz se muere, precisamente porque llega hasta adentro. Y el adherente ayuda a penetrar. La adherente vence algo que se llama tensión superficial de la hoja. No quiero ahondar mucho en eso, pero para que entiendan que si usted le aplica adherente, el producto va a penetrar más fácilmente, ¿verdad? O sea, y se va a quedar ahí en la hoja más fácilmente porque hace que la lluvia no le afecte o no lave el producto. Muy bien. Vamos a ir entendiendo también qué productos, cómo se están clasificados. Vamos a ver, primero tenemos dos clasificaciones, productos preemergentes y productos postemergentes, o sea, antes de que emerjan, de que salgan a la superficie o después de que ya salieron a la superficie. Controlan malezas en los primeros estados del ciclo de vida, específicamente durante la germinación de la semilla, aparición de radícula y emergencia de las plántulas desde el suelo. Como les digo, forman una película y pegan ahí. Por ejemplo, hay uno que se llama, no sé si han escuchado hablar, para los que son de la zona de Otoro, atracina. Ese se usa mucho como sellante en arroz. Se lo aplica, el arroz es una gramínea, ¿verdad? Entonces, al arroz no le afecta, pero sí termina teniendo un efecto directo, sí, no le afecta, pero tiene un efecto directo sobre las gramíneas que están adentro. Entonces, cuando ellas quieren salir, pum, matan a esa semilla que estaba adentro, ¿verdad?
Y también hay otro producto que se utiliza muchísimo, se llama Alaclor. No sé si ustedes lo han conocido, lo conoce como Lazo en el mercado. Ese también es para hoja ancha y para gramínea. Ese es un producto que no es selectivo, sino que mata en general a la gramínea y también a la hoja ancha. Sella y no deja que germinen. Una vez que usted hace una aplicación de un producto preemergente, es importante que exista, digamos, lluvia, porque, digamos, para que el producto pueda generar la barrera y pueda tener un efecto, por lo menos se necesitan que hayan lluvia entre los primeros 21 días, porque si no el producto no logra desarrollarse bien, ¿verdad? O sea, nosotros hacemos la aplicación del producto y necesitamos que llueva una vez que lo aplicamos, ¿verdad? En los próximos 21 días para que él se mantenga activo y la semilla cuando salga no termine generando un efecto negativo. Posemergentes, ya los conocen, estos herbicidas son más efectivos cuando las malezas son pequeñas y están en crecimiento activo. La eficacia de estos herbicidas generalmente se reduce si la maleza está bajo estrés. ¿Cómo así? Si la temperatura es muy alta, yo creo que se los expliqué en la clase de nutrición, lo que hace la planta es que cierra sus estomas, ¿verdad? Porque ella está chupando agua, ¿no? Todas las plantas hacen eso. Entonces, esa agua que está transitando a través de su cuerpo sale como vapor de agua. Pero ella cierra sus estomas y entonces esa circulación de agua se detiene también. Cuando la planta esté estresada, lógicamente ella se cierra porque ella dice, bueno, no quiero deshidratarme completamente. Si aplicamos un herbicida en ese momento, las probabilidades de que penetre son menores, o sea, no logra penetrar. Entonces, para todo propósito, hay que hacer las aplicaciones cuando la planta esté vigorosa porque ella recibe todo lo que usted le aplica en ese momento, ¿verdad? Hablando de las malezas. Entonces, vamos a ver, tenemos acá qué son los posemergentes, ya un poquito más a detalle, tenemos de dos tipos, de herbicidas de contacto y sistémicos. Son aquellos cuyo efecto ocurre casi inmediatamente cuando el producto llega a las primeras células de la hoja o los puntos meristemáticos, sean del tallo o de la raíz. O sea, tanto los puntos que están de crecimiento en la hoja, yemas apicales de arriba o yemas apicales de la raíz. Y actúan solamente en este sitio. Un ejemplo es el paraquat que les mencionaba, es un quemante, ¿verdad? Que a la vez es un desecante de la planta, es un herbicida muy tóxico. También está prohibido, muchachos, no lo estén utilizando, también para aquellos que están certificados. La diferencia entre este y un glifosato es que aquel es sistémico y este es de contacto. Pero lo que hace es que seca, ¿verdad? Y al generar ese daño, pues la planta va muriendo. Hay algunas a las que no les hace ningún efecto, pero la mayoría sí. Quemante, no es lo mismo sistémico que quemante. Su efecto es más rápido, es mucho más rápido, mientras que el sistémico tarda un poco más de tiempo para poderse ver el efecto. Los sistémicos son absorbidos y traslocados dentro de la planta para ejercer un efecto en un lugar generalmente distinto al de la penetración. Su movilidad ocurre a través del sistema vascular de la planta. Bueno, tiene las ventajas que en bajos volúmenes de aplicación en dosis adecuadas permite la selectividad de arbences, lo que permite que una población de malezas domine sobre otras. Muy bien, aquí tenemos una hoja de café o de cualquier planta, una hoja. La diferencia entre un producto de contacto y este producto sistémico es que el de contacto se va a quedar en esta parte de la cutícula, haciendo el daño. Mientras que el producto sistémico va a lograr penetrar y se va a meter por esto que se llama xilema y floema. Miren, son unos tubitos como las venas que nosotros tenemos, que tiene la planta, y el producto sistémico penetra y entra por estas venas y eso hace que entre por todo el cuerpo de la planta. Por eso mata hasta la raíz. Mientras que el de contacto se puede quedar acá. Hay unos que se llaman translaminares, que llegan hasta esta parte que se llama mesófilo empalizado. Miren las partes de la hoja, qué bonitos los nombres, ¿verdad? Para que se los aprendan. Cutícula. Ustedes como que miren la parte de arriba de la hoja y la parte de abajo. Entonces, el producto translaminar se queda en esta parte de acá, no logra hacer sistemia hacia los tubitos estos, sino que se queda acá dañando. Esto es para otros productos también, para fungicidas y insecticidas. Hay otros insecticidas y fungicidas que también son sistémicos. Entonces, en el caso de los herbicidas, lo aplicamos y se queda en la parte de arriba, mientras que, de contacto sistémico, penetra y entra y mata por dentro, totalmente. Muy bien, algunos productos, según Rainforest Alliance, que sí que se permiten,
en café, ¿verdad? Esto hubo un estudio que hizo Rainforest Alliance, perdón, de los productos más utilizados en Honduras, los productos más utilizados en Honduras. Tenemos, bueno, aquí están los nombres comerciales, aquí están los ingredientes activos, glufosinato de amonio, el glifosato, mira, el que más se usa, paraquat, el oxiflurfen y el 2,4-D. Ojo, no es 2,4-D, que aquí hay un problema, la gente se confunde, porque 2,4-D es totalmente dañino para todas las plantas. Hay uno que se llama éter, que es muy agresivo, nunca lo aplique. Cuando dice éter, eso ni lo toque. Que lo puede utilizar usted para potreros, ¿verdad? Y eso dura años, ahí años, muchachos. Pero la mina, que es otro tipo de 2,4-D menos agresivo, que de hecho hay muchas pruebas que ha hecho Cenicafé y otras organizaciones mezclado con glifosato para poder matar algunas malezas que son un poco difíciles de dominar, ¿verdad? No recomiendo que ustedes hagan estas aplicaciones en el plato, lógicamente, porque hay raíces y eso puede generar daños en el café. Pueden hacerlo en los bordes, en los linderos de la finca, ¿verdad? O previo a la siembra, o sea, unos meses antes, ¿verdad? Se conoce que hay una residualidad de 26 días. En el caso del 2,4-D, amina, pero en el éter eso puede durar mucho tiempo, ¿verdad? Es más agresivo. En pocas palabras, es más agresivo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, ¿cuáles son los permitidos según para los que están con 4C y RA? Estos son algunos productos que están dentro de la normativa de 4C y RA, ¿verdad? Ahí aparecen. La pendimentalina, RA, glufosinato de amonio, 4C, el 2,4-D, amina, RA, el picloram, 4C, el fluacifobutil, que este es para control de hoja ancha y selectivo para frijol, este se utiliza mucho en frijol. Tenemos el fomesafen, que también es un selectivo para gramínea. Estos dos productos se utilizan mucho para frijol. Casualmente, este producto fluacifobutil, ¿verdad? No mata, no afecta al frijol, pero sí mata toda la hoja ancha que está alrededor del frijol. El diurón preemergente para gramínea y hoja ancha, o sea, se coloca, forma la película que les digo y no genera ningún, bueno, hace un daño a las semillas que están enterradas y quieren germinar. Y el oxoflorofen, que también no aparece en la lista, pero Cenicafé lo recomienda, incluso para café. No tiene un efecto sobre el café, pero sí tiene un efecto sobre la semilla que está enterrada y quiere germinar. Muy bien, solo mencionarles así rapidito algo acá, no quiero ahondar mucho en esto. Miren el glifosato, ¿cuánto es la absorción en el suelo? Muy fuerte. Esto de absorción al suelo es muy fuerte, muchachos, muy fuerte. Y también tenemos por acá el paraquat, muy fuerte. O sea, estos productos se adhieren al suelo y eso genera un daño bastante prolongado, ¿verdad? Diferencias entre los herbicidas no selectivos y selectivos. Bueno, los herbicidas de amplio espectro son productos fitosanitarios para el control no selectivo, es decir, sin discriminación, mátalo todo, ¿verdad? Y tenemos los selectivos que se usan para combatir tipos concretos de malezas, hierbas, por ejemplo, el que les decía, el fomesafen, que controla hoja ancha, pero no afecta al frijol. Son selectivos, ¿verdad? Productos que usted los aplica y no le generan ningún daño a la planta que usted está queriendo desarrollar. Factores a tomar en cuenta, ya para casi ir cerrando, ¿verdad? Factores a tomar en cuenta en la aplicación de los productos. Primero, el viento. Es muy importante, es preferible no efectuar aplicaciones cuando la velocidad del viento sea mayor a 10 kilómetros por hora. También es necesario determinar la dirección de este para evitar que un herbicida cause toxicidad a un cultivo vecino. Es decir, si hay mucho viento, las partículas del herbicida pueden caer donde el vecino y usted meterse en un problema. O no solamente donde el vecino, puede ser que le lleguen a plantas y usted no quiere que le afecte, ¿verdad? La temperatura elevada influye en las aplicaciones de herbicidas en varios aspectos. Número uno, aumenta la toxicidad del producto hacia el cultivo y ocasiona marchitez de las arbences. Hay muchas cosas que quiero quisiera enmarcarles, pero obviamente el tiempo no da. Por ejemplo, a la hora de hacer una aplicación de un producto, número uno, que la maleza no supere los 25 centímetros, más o menos 10 pulgadas, algo así como casi un pie de alto. Porque el efecto no es igual, ¿verdad? Mucho peor si supera el tamaño de la planta. Hagan un control cultural. Lo ideal es que la maleza tenga menos de 25 centímetros en caso de hacer aplicaciones. Número dos, es importante también que mantengamos boquillas para los herbicidas que tengan caudales que anden alrededor entre 0.1 y 0.2 galones
por minuto. Ese es más o menos el caudal que se debe manejar cuando son de contacto, pero cuando son productos sistémicos podemos manejar de 0.2 a 0.3 galones por minuto. Ese es el caudal que se deben de manejar. Otra cosa que me gustaría comentarles también, ¿verdad? Es que el tipo de boquilla que se debe estar utilizando no son cualquier boquilla, tiene que ser de esas boquillas conocidas como, no sé si ustedes han escuchado hablar, boquillas de abanico, ¿verdad? Que pues lógicamente van a tener una mayor área de cobertura en relación a la boquilla de cono hueco. Estas boquillas de abanico son bastante efectivas para el tema de herbicida. La presión, las libras de presión deben ser menores que las que se utilizan con un insecticida o fungicida, por ejemplo, no mayor a 40 PSI, tiene que ser menor a 40. Los que ya han calibrado bombas me comprenden la terminología de 40 PSI para abajo, porque si es muy elevada, ¿verdad? Entonces las partículas se hacen muy pequeñas y eso hace que se volatilice más rápido. Para todo propósito, las boquillas que se deben estar utilizando para herbicida pueden manejar las 800010, esa es la numeración 800010, ahí la buscan y se las venden, y la 800050, 800050 y la 80010, esas son. Entonces, espero que les sirva, esa información es muy importante, ¿verdad? Tenemos, bueno, algunos temas de fitotoxicidad, pueden observar en el café cómo afecta también las hojas jóvenes. Mire los daños que están generando acá. Aquí algunos... Mira, una cosa importante es el apiñamiento en las nuevas hojas. Mire cómo se va apiñando, se alargan. Eso es un estrés causado producto gracias al producto gracias a una fitotoxicidad, el daño que les digo generado en la punta de la hoja que se puede confundir con antracnosis o se puede confundir también con deficiencia de potasio. En realidad la clorosis que lo acompaña delata que es un producto herbicida que está generando daño. Normalmente los daños los vemos en el cogollo, ¿verdad? El quemante, pues, de alguna manera se ve más rápido, pero si es un glifosato que usted aplicó o cualquier otro sistémico, eso va a durar más tiempo para que vea el daño. En plantaciones adultas a veces tarda hasta 15 días para ver los efectos. Bueno, efectos negativos ya de este producto, ¿verdad? Numerosos estudios han demostrado que el glifosato es nocivo para la salud de personas, animales y medio ambiente. Un investigador llamado Enric Seralini, especialista en biología molecular de la Universidad de Caen en Francia, ha demostrado que el glifosato estimula la muerte de las células de embriones humanos. También descubrió que algunas células de la placenta humana son muy sensibles al glifosato, incluso en dosis muy inferiores a las utilizadas en agricultura. Se ha llegado a determinar que una exposición 500 veces menor a la que tiene lugar en los campos tratados con este herbicida induce a la muerte de las células. Mire otro problema por acá que causa el glifosato. Los riesgos son mayores para las mujeres embarazadas, pero no solo les afectan a ellas. La práctica de deportes o el simple paseo por el campo en zonas fumigadas pueden dar lugar a efectos perjudiciales para la salud. Otras pruebas toxicológicas independientes han revelado toxicidad subaguda, lesiones en glándulas de la saliva, toxicidad crónica, inflamación del estómago, daño genético en células sanguíneas, trastornos reproductivos, espermas menor, anómalo en ratas y conejos y cancerígeno, aumento de la frecuencia de tumores de hígado y de tiroides en ratas. Hacen estas pruebas, obviamente, ¿verdad?, en laboratorio con animales, porque tienen de alguna manera cierto vínculo anatómico con nosotros. Entonces ellos dicen, bueno, si le afecta a estos, también nos puede afectar a nosotros, porque son mamíferos, obviamente. El glifosato se infiltra en el suelo, es muy soluble en el agua y persiste, ustedes ya vieron el KOC, ¿no? Persiste bastante tiempo, desde 2 a 6 meses. Contamina los acuíferos, es tóxico para la fauna acuática, los animales domésticos y el ganado y se esparce sin control por el subsuelo. Además, cada preparado herbicida contiene glifosato, viene acompañado de otras sustancias que facilita su absorción y que multiplica su toxicidad. Hay un reemplazo de este producto que se llama glufosinato de amonio. Creo que en café todavía no lo estamos utilizando. La diferencia es interesante, ¿verdad? El glufosinato de amonio es un producto más de contacto y este es más sistémico, pero tiene cierta sistemia. El glufosinato de amonio afecta directamente
no quiero hablar mucho tecnicismo, pero afecta algo que se conoce como glutamato sintetasa, que no deja que el nitrógeno suba a la planta para que se vuelva aminoácido, más o menos eso. Mientras que en el caso del glifosato sí afecta directamente unos aminoácidos como triptófano, fenilalanina, y entonces la planta no forma sus proteínas y eso termina matándola. Uno se tarda más el glifosato y el otro se tarda menos, pero se cree, según algunos estudios, que el glifosinato de amonio vendría a ser el reemplazo en cierto modo, ¿verdad? Tanto comercialmente, porque lógico, glifosinato, glifosato, la palabra se parece, dicen algunos, pero en el efecto también tienen cierto parecido. Entonces, bueno, en tema de restricciones, el glifosato anda más restringido y también el paraquat. Ya para terminar, muchachos, resumen de lo aprendido hoy. La renovación por poda o siembra requiere de un control más frecuente que el control en cafetales en producción. No se debe dejar el suelo totalmente descubierto para evitar daños en el suelo. El área a dejar limpio es de donde terminan las bandolas hacia adentro. De donde terminan las bandolas hacia afuera puede usarse como cultivo de cobertura, bien controlado, lo que les había mencionado. Aplicar los herbicidas sobre las malezas en estado de crecimiento vegetativo, no mayor a 25 centímetros. Aplicar los herbicidas tomando en cuenta la dirección del viento, el orden de mezcla del regulador de pH, el producto que va a utilizar y el adherente. Rotar los productos utilizados para evitar resistencia. Si yo estoy usando siempre el mismo producto, voy a terminar generando resistencia. Y de último, la presión de la bomba debe ser menor a 40 psi para evitar que se derive y se propague para otras zonas, ¿verdad? Espero que les haya servido. Yo sé que algunos, ¿qué producto tal para tal maleza? Tranquilo, ustedes conocen algunos de los productos. Estas son indicaciones para que sepan cómo usarlos, ¿verdad? Creo que con eso tenemos, Alex. Gracias por la atención, muchachos, y estamos abiertos para cualquier pregunta que tengan por ahí. Gracias, Julio. Gracias por compartirnos muy buena presentación. Creo que bastante práctica para los muchachos y tenemos una pregunta bien interesante. Pregunta por aquí. Si no se quiere manejar con control químico las malezas o las malas hierbas, ¿cuántas limpias o chapias se deberían hacer en el año? Muy bien, les mencionaba, tenemos dos escenarios, ¿verdad? Uno, el productivo. Voy a subir de nuevo para que veamos la programación anual. Espero que acá. Aquí. Muy bien. Si vemos este cronograma de actividades anuales, en este cronograma, según recomendaciones del Manual de Caficultura Sostenible de ICAFE, indica que el manejo de maleza lo podemos estar realizando en el mes de mayo, lo podemos estar realizando en el mes de julio y también en el mes de octubre. Ahora bien, usted me dirá, ¿por qué en mayo y por qué en octubre? Precisamente porque son periodos donde hay mayor cantidad de lluvias. Entonces, para plantas adultas que están, digamos que tienen más sombra en la finca, que hay menos entrada de luz, este periodo es crítico porque se incrementa la maleza. Ahora, si tenemos plantaciones donde hay renovación, ¿verdad? Tenemos siembra nueva o tenemos recepa, por ejemplo, entonces esto se puede incrementar. ¿Cuál es la marca o el punto donde yo tengo que decir, ok, ahorita toca controlar? Bueno, ver la altura de la maleza, ¿verdad? Si esa maleza le está creciendo demasiado, usted tiene que tener un control y precisamente en el área del plato, que es donde no queremos que tengamos ese exceso de maleza. Aquí tenemos el área del plato donde debe estar limpio. Y si acá miramos que la maleza está superando la altura de la planta, por favor, tenemos que tener un control, ¿verdad? En ese sentido, requiere mucho ojo, muchachos. Y recuerden no hacer aplicaciones si tenemos herbicida, si tenemos altura de la maleza superior a 25 centímetros. Interesante, ingeniero Julio. Nos comentaban también acerca de herbicidas biológicos naturales. Por ahí yo les ponía una información que tomé de un artículo que, bueno, les puedo compartir a través del chat. Y es que se han estado utilizando algunos hongos fitopatógenos que tienen un efecto sobre el control de las malezas, ¿verdad? Pero en este tema hay bastante experimentación todavía, ¿verdad? Entonces hay que estar muy pendiente de cuáles son esos resultados que se están obteniendo, ¿verdad? Y sin embargo, aplicar todas las recomendaciones que usted les mencionaba para el control de malezas en esta clase, ¿no? Creo que eso es importante. Tremendo, Alex. Fíjate que yo no había escuchado, pero está interesante. O sea, imagínate una alternativa como esa. La metemos en regenerativa, es un golazo y esperemos que sea efectiva, pues. Tremendo Sí, sería. es importante y bueno, yo creo que ahí es importante analizar
la vida útil de ese tipo de productos, el almacenamiento, qué tipo de tecnología se está utilizando y pues cómo el productor lo puede aplicar finalmente en campo, que es lo que nosotros promovemos, ¿verdad? Que ellos puedan tener estrategias a la mano y pues sí, creo que sería muy útil. Bueno, yo creo que con eso finalizamos la clase de hoy. Creo que los muchachos han estado bastante asertivos en el chat. A todos los que nos ven a través de Facebook, muy agradecidos con la clase, muchas felicitaciones. Y bueno, continuamos a las 6 con este mismo tema, compartiendo estos grandes aprendizajes y estas grandes experiencias. Muy buenas tardes, ingeniero Julio, el espacio para que se despida. Bueno, Alex, muchas gracias, jóvenes. También ustedes, gracias por habernos acompañado, ¿verdad? En esta tarde. Espero que vengan a las 6 o si no nos vemos, sería mañana, ¿verdad? En la próxima clase aquí en Jóvenes Caficultores. Espero que les sirva esta información. Pasen feliz tarde.